Buenos días, vida eterna. Buenos días, iglesia. Buenos días, casa de Dios. Buenos días, morada del Espíritu Santo. Aquí estamos libres, aún. Siempre es una bendición reunirse, siempre se los digo cada vez que me toca compartir con ustedes la palabra. Les invito a que se pongan cómodos allí donde están, que tengan a mano sus Biblias digitales, físicas, memorizadas. Hoy vamos a compartir y a leer mucho. Hoy vamos a dar un paseo largo por el contexto bíblico. Vamos a ver diferentes situaciones. A mí este tipo de mensajes me gustan en particular porque son historias. Y a mí me gusta contar historias. Durante las últimas semanas hemos estado compartiendo de diferentes aristas acerca de la Gran Comisión, acerca del Evangelio. Hemos estado hablando de diferentes dimensiones de lo que significa la Gran Comisión. Yo diría que pocas iglesias se dedican a desmenuzar tan a profundidad lo que es el tema de la evangelización, lo que es el tema del evangelismo. Entonces, definitivamente es una gran bendición poder hablar de este tema y bueno, poder estar trabajando con el pastor para este tema. Pero antes de comenzar, bueno, quiero enviar un saludo a las personas que están conectadas en sus casas, que están conectadas a través de YouTube. Siempre recuerden, si no pueden venir a la iglesia va a ustedes a través de nuestro canal de YouTube. Pueden seguir allí el servicio. Y vamos a consagrar este tiempo. Vamos a orar al Señor para que sea Él hablando y no yo, y que sean sus corazones abiertos a recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Amado Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de reunirnos, Señor. Gracias por la libertad de culto. Padre, gracias porque tenemos un privilegio, Señor Jesús, enorme, que es poder congregarnos. Poder sentir tu amor en familia. En este momento que vamos a compartir la palabra, que vamos a hablar, Señor, sobre lo que tú quieres, Señor, que aprendamos, te pedimos corazones y mentes abiertas, Señor. Padre, que toda distracción, que toda confusión, que toda duda sea alejada, Señor Jesús, sea echada fuera de nuestras vidas y declaramos en nosotros un espíritu de aprehensión, Señor Jesús. Padre, para que la semilla prospere para lo que fue enviada. Me pongo en tus manos, Señor, como instrumento tuyo para compartir tu palabra y declaro, Señor Jesús, que lo que compartamos el día de hoy redunda para edificación de tu iglesia. Amén y amén. Entonces les decía que durante las últimas semanas hemos hablado de todo lo que significa evangelizar. Hablamos de lo que significa evangelizar y la Gran Comisión. Hablamos de lo que significa el rol del evangelizador, del mensaje de evangelización, de cómo es y cómo no es el mensaje de evangelización. Hablamos de cómo nuestro rol de evangelizadores debe nacer de un deseo de obedecer lo que dice la palabra y la Gran Comisión, pero también de hacer por amor a las personas, por amor a las almas, por compasión, decíamos en algún momento. Pero el día de hoy vamos a hablar desde una perspectiva diferente. Porque en el proceso de evangelización, lo hemos detallado las últimas semanas, hay tres sujetos. Uno es el protagonista de la Gran Comisión, el objeto de evangelización, que es Cristo Jesús. Ese es el primero, nunca sale de la fórmula, siempre está. Hay otro sujeto en el proceso de evangelización que es la persona no creyente que no conoce a Cristo o que se apartó y tocó reevangelizarlo. Entonces tenemos dos elementos en esa fórmula. Y hay un tercero, que somos nosotros. Cuando nosotros compartimos el mensaje de evangelización, estoy en la introducción, ojo. Cuando nosotros compartimos el mensaje de evangelización, compartimos un mismo mensaje que es el mensaje de amor
de Jesús por la humanidad, pero lo hacemos de diferentes maneras. Unos tienen un estilo de evangelización muy amoroso, predican desde el amor y desde el contacto. Otros muy empático, predican entendiendo las circunstancias de la persona que no cree en Cristo hasta ese momento. Otros tienen un estilo de evangelización más confrontativo, quizás más teológico porque comparten mucha palabra, y otros lo hacen de una manera diferente. El pastor en algún momento compartió un mensaje de eso, que era la predicadora metalera. Entonces, diferentes formas de evangelizar, diferentes estilos, pero un mismo mensaje. Y ese mensaje varía, el estilo de ese mensaje, el ímpetu que imponemos en ese mensaje, depende del carácter del evangelizador. Así que en la mañana de hoy vamos a hablar uno más, el carácter del evangelizador. Quiero que me ayuden con una gráfica que les compartí al equipo. Yo les puse acá algo. Alguien ha escuchado, vamos a estudiar hasta psicología conductual el día de hoy. Vamos a hablar de los temperamentos. Y todo esto se va a relacionar irónicamente por algo que sucedió hace unas semanas atrás. Si nosotros vemos algunas características, se ve medio borroso, pero si leemos las características que están allí, yo les voy a pedir a ustedes que me digan a quién se parece de los apóstoles, a quién se parece ese tipo de temperamento. Dice, temperamento colérico, voluntarioso, visionario, decidido, líder, pero tiene ciertas debilidades. Dice que es autosuficiente, impetuoso, rencoroso, sarcástico, irascible, es decir, que es sujeto a la ira. Dice que es indisciplinado, a veces es exagerado. Es uno de los apóstoles. Y hay otro que dice que es tranquilo, diplomático, eficaz, calmado. Dice que es propenso a la persecución, es teórico. Entonces, cuando nosotros vemos esas características, específicamente del grupo de características en rojo, ¿a quién se les ocurre o a quién describe? Pedro. Yo no tuve que hacer ni develar mucho respecto al carácter de Pedro para que ustedes pudieran identificar que hay una configuración de persona y de temperamento en la obra de Pedro. Así que, señoras y señores, el día de hoy, en este contexto de la predicación de uno más, vamos a hablar de Pedro. Vamos a hablar de todo lo que sucedió con Pedro. Vamos a hablar sobre lo que significó el rol de Pedro en la evangelización y todo lo que le sucedió a Pedro en este contexto de la evangelización. Vamos a hablar en un primer momento del primer arresto de Pedro. Vamos a imaginar a Pedro como yo, como el pastor que nos querían llevar preso hace una semana, pero en este caso era Pedro. No pasó a mayores, gracias a Dios, pero en este análisis que vamos a hacer en la palabra acerca de los arrestos de Pedro, vamos a analizar un poco cuál era el carácter o el rol de Pedro ante un arresto y vamos a analizar cuál era el rol de la iglesia. Y al final del servicio o de la predicación, la iglesia va a terminar aprendiendo cómo debe proceder ante unas circunstancias como esta. Así que probablemente al final del servicio ustedes van a saber qué hacer cuando llegue Paz Ciudadana o Carabineros. Amén. Ese es el objetivo de la predicación de hoy. Vamos a ir juntos a Hechos capítulo 4, versículo 1. Busquen en sus Biblias, igual va a estar apareciendo acá. Yo voy a tratar de hacer resumida la historia. Igual tengo hasta las 2 para predicar, me dio el pastor hoy. Entonces, los que iban a celebrar el Día del Padre, por favor llamen, que van a llegar un poquito tarde porque la predicación va a ser larga. Amén. Dice la Biblia, en el capítulo 4 de Hechos, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Vino Paz Ciudadana, vino Carabineros, vinieron los vecinos. Imagínense que fue así. Pedro estaba predicando en el templo, SoftSafe se llenó de denuncias, ruidos molestos y llegaron todos. Dice el versículo 2.
resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era tarde, dice el versículo 3. Toda esta circunstancia generó una situación de revuelo. Pedro estaba predicando entre los datos que están, yo voy a ir resumiendo algunos versículos y les voy a ir contando la historia. Se llevaron a Pedro y a Juan, los metieron en la cárcel, era muy tarde ya, no podían hacer nada con ellos porque ya había cerrado el personal administrativo de la cárcel en ese tiempo, las secretarias ya se habían ido, no los podían procesar. Y era tan chiquito el revuelo que se convirtieron nada más que 5,000 hombres ese día. O sea, habían sobrepasado el aforo. Llegaron todos, tomaron a Pedro y a Juan, los metieron presos, se convirtieron 5,000 hombres, no contaron a las mujeres y a los niños. Ese día no hicieron el censo como debía ser, pero dice en el versículo 8 de Hechos, que cuando los trajeron para ser juzgados al otro día, los pusieron frente al concilio para presentar defensa, empieza a suceder una primera característica del carácter del cristiano o del carácter del evangelista cuando está en una situación de persecución. Dice el versículo 8 de Hechos. Entonces Pedro, anótelo bien, si pueden marcarlo en su Biblia, resaltarlo, dice, lleno del Espíritu, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Les dijo todas las razones que él lo habían llevado a predicar el evangelio y todo lo que estaban haciendo. Él presentó una defensa limpia acerca de todo lo que estaba sucediendo en ese momento, de todo lo que habían hecho y del por qué ellos estaban ahí en ese momento predicando el evangelio. La principal característica que quiero resaltar de esta primera aprehensión de Pedro, de este primer arresto, es que Pedro presentó defensa, no hablando por él, no dejando ver su carácter, ya vimos cómo era Pedro, sino que dice que lleno del Espíritu. Si ustedes se extienden a leer ahí en sus Biblias, del versículo 9 en adelante, Pedro presenta una defensa magistral. Y lo que empieza a suceder es que los escribas que lo habían tomado, dice la Biblia que se maravillaban de que este hombre hablara con tal denuedo, de que este hombre hablara tan aplomadamente y que presentara una defensa tan certera que ellos no tuvieran excusas para retener a Pedro. Y lo mismo debe suceder con el cristiano de hoy en día o con los cristianos de vida eterna, para hacerlo más focalizado, cuando nos enfrentamos a este tipo de circunstancias. ¿Por qué nosotros hoy en vida eterna estamos hablando de este tema? Porque estamos enfrentándonos a un proceso evangelístico que quizás es pionero en la comuna, por no decirlo en la región, y Satanás no se va a quedar quieto. Le hemos dicho al Señor y le hemos pedido en oración que queremos que vida eterna se haga sentir en nuestra comunidad. Y se va a hacer sentir. Y cuando la vida eterna, la iglesia vida eterna y los hermanos que se congregan en vida eterna se hagan sentir, va a generar un revuelo no menor, dice la Biblia. Se generó un revuelo no menor. Vamos a generar un revuelo no menor en nuestra comuna, en nuestro lugar de congregación, que todos van a venir a buscar perseguirnos. Algunos nos van a intentar poner presos, algunos nos van a poner partes o multas, algunos nos van a señalar, nos van a denunciar por el so safe. Y el cristiano de la iglesia vida eterna debe aprender cómo proceder. Lo primero que usted va a anotar ahí en sus anotaciones es que cuando vamos a presentar defensa necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No podemos presentar defensa partiendo de nuestro carácter. Si Pedro hubiera presentado defensa partiendo de su carácter, más de una oreja hubiera caído. Más de un cortado hubiera salido. Y a veces la iglesia espera, y se los digo hablando de la circunstancia que sucedió hace unas semanas, la iglesia espera
que sea una iglesia en fuego, una iglesia más activa ante la persecución, pero a veces el Señor, dependiendo de nuestro carácter y de nuestra circunstancia, nos guía a tomar un rol. Si ese día que llegaron a nosotros a desalojarnos, hubiera salido yo, Pedro, no estuviera predicando hoy. Todavía estuvieran los hermanos juntando para pagar la fianza. Estarían las hermanas que nos ayudan con las colaciones, con los desayunos, llevándome cada día a la comisaría el vianda. Eso hubiera pasado si Pedro hubiera salido, pero salió Pablo, el pastor. Dios bendiga a ese pastor. Queremos a Mervin, decía la apasionada. Y yo miraba desde la puerta y yo no escuchaba que decían queremos a Mervin, porque si yo escuchaba que decían querían a Mervin, van a tener Mervin. Porque ese es el carácter natural del colérico que les mostré inicialmente. Pero salió Pablo y Dios se provisto de un hombre lleno del Espíritu que presentó defensa y no pasó a mayores. ¿Qué les quiero decir con todo esto, hermanos? Que ante un momento de persecución, cuando salgas a evangelizar y quemen el evangelio de Juan que acabas de entregar, cuando te digan cualquier cosa de vituperio, cuando te señalen, cuando se violenten contra ti, primero clama e invoca al Espíritu Santo que mora en ti, para que sea Él el que responda. Porque de lo contrario las consecuencias van a ser peores. Eso fue en el primer arresto de Pedro. Sigue diciendo la Biblia en Hechos, capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Luego suceden cosas ahí en ese concilio, y en el versículo 17 dice, sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre, el de Jesús. Y llamándolos en el 18, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y dice, y hay otra parte muy importante en el 19, mas Pedro y Juan respondieron. ¿Cómo estaban Pedro y Juan en ese momento? Llenos del Espíritu. No se les olvide, llenos del Espíritu, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En medio de la evangelización, en medio de una orden de Dios, no hay autoridad que se superponga a la voluntad de Dios. Eso es importante. Pero cuando nosotros recibimos una orden de una autoridad, se da un conflicto de acciones acerca de lo que debemos hacer. O sea, nosotros nos dicen que no nos podemos congregar o no podemos evangelizar en un lugar. ¿Qué hace el cristiano? ¿Obedece a la autoridad o obedece a Dios? Difícil de decidir, ¿no? Si no obedezco a la autoridad, me llevan preso. Y no solo me llevan preso, sino que voy en contra de algo que dice la palabra respecto de sujetarse a las autoridades. Pero si obedezco a Dios porque es el mandato que Dios me está dando y es la orden que Dios me está dando, entonces me meto en problema con las autoridades. ¿Qué haría un cristiano? ¿Qué haría Pedro? Lo acabamos de ver en la palabra. Pedro presenta una defensa, los pone a ellos a pensar, lleno del Espíritu, muy importante. Y Pedro se asegura de tener el respaldo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú te enfrentas a una circunstancia de persecución, quien está en medio de esa persecución es Satanás y quien pelea la batalla por ti es Dios. Nunca te sientas desamparado si estás cumpliendo y estás obedeciendo a Dios. Si tú sientes en tu corazón de que estás haciendo lo correcto delante de los hombres, lo correcto de lo que te mandó Dios, no te sientas desamparado. Lo leíamos el miércoles. Yo debo confesarles, hermanos, que ese día yo me fui muy contristo, me fui triste en realidad.
Porque mi carácter natural quería revolución, quería defender el celo que Dios ha puesto en mí. Quería defender la iglesia y nuestro espacio y nuestro derecho de congregarnos. Pero Dios, en su amor, en su ternura, me decía que no estamos desamparados. Y quiero decirte hoy, en cualquier circunstancia que estés, sea de persecución, sea de evangelización, sea de logro, sea de éxito, no estás desamparado. Pero tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Ya no puede ser el cristiano que se mueve y vacila conforme a su carácter. Pedro, en las primeras de cambio, era un hombre muy violento. Se puede decir que bruto, la Biblia lo dice sin letra. Pero debido a la acción del Espíritu Santo en su vida, Pedro empieza a presentar defensa ante los escribas. Y los mismos escribas se maravillaban, se sorprendían. Y es ahí cuando se hace patente la transformación del Espíritu Santo en tu vida. Que dicen, este hombre que era violento, y ahora miren, parece un corderito. ¿Han conocido gente así que se convierte en el Evangelio y cambia totalmente su carácter? Sí, cierto. Ojalá me pase a mí. No, mentira, sí, hermanos, si ustedes me hubieran conocido. ¿Qué quiero decirles, hermanos? Tenemos un primer proceso de arresto de Pedro. Pedro tenía más antecedentes penales que cualquiera de los que están acá. Creo. Y dice la palabra en el versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, ellos los hermanos a los que fueron a contarles, la iglesia, alzaron, ¿cómo dice? Unánimes la voz a Dios. Y aquí empieza a mostrarse el rol de la iglesia. La iglesia ese día o este día del arresto de Pedro podía rebelarse. Eran 5,000 contra un grupito de escribas y guardias. Podía rebelarse y generar una revolución. Pero la iglesia, dice la Biblia, lo acabamos de leer, no lo digo yo, dice, alzaron unánimes la voz, es decir, estaban organizados y en un mismo sentir. Y cuando hubieron orado, muy importante, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hay un fenómeno milagroso, que es el fenómeno, yo lo llamo fenómeno porque es maravilloso, pero se da el suceso del Pentecostés. Y esta revolución espiritual que se da en la iglesia de ese tiempo no hubiera sucedido si no sucede lo primero. Si no se llevan preso a Pedro y a Juan, esta gente de la iglesia no hubiera unánime alzado la voz y hubiera hecho que el lugar temblara al punto de que todos fueran llenos del Espíritu Santo. Si queremos hacernos sentir en este sector, hermanos, debemos permanecer unidos, buscando a Dios, generando una revolución primeramente espiritual, para que todos, cada uno, desde los más chicos a los más grandes, podamos hablar con denuedo la palabra de Dios. A mí me emociona que todo esto esté sucediendo en vida eterna, porque el resultado de la multa que le pusieron al pastor, de que vengan cada domingo, cada miércoles y cada momento en que se reúna la iglesia a amenazarnos con cerrarnos, a mí me emociona que esto suceda porque el resultado es que la iglesia vida eterna va a hablar con denuedo la palabra de Dios. ¿Y cuántos se emocionan con esta verdad? Dígalo con convicción, hermano, porque nosotros estamos aguardando a que esto suceda para revolucionar Santiago Centro. Pero tenemos que estar unánimes, orando, hasta que los lugares donde nosotros nos congregamos tiemblen. Somos una iglesia que tiene muy buen poder de palabra porque Dios nos habla cercanamente. Somos una iglesia que es adoradora. Somos una iglesia que es generosa para la comunidad. Pero ¿cómo está el barómetro de oración de la iglesia vida eterna? Y a quien le pido que se acomoden y me perdonan si soy rudo, pero cumplo con
lo que me manda Dios, necesitamos multiplicarnos en las reuniones de oración. Somos muy pocos y entendemos las circunstancias de que estamos trabajando, cansados, hay frío, hambre, falta de ánimo. Pero la iglesia no va a hacer que tiemble Santiago Centro si no oramos, si no redoblamos nuestra devoción. ¿Saben por qué, hermanos? Porque mientras hay unos siendo arrestados, perseguidos, tiene que haber una iglesia que esté respaldando. No pueden ir todos al frente de guerra si no hay un respaldo. Porque si no se nos meten en nuestras bodegas y nos saquean, hermanos. Esto es estrategia de guerra. Entonces, lo primero que nos está mandando Dios a hacer en esta circunstancia es que nos pongamos al frente, pero de la oración. Oremos por los hermanos que evangelizan, por las finanzas para evangelizar. Oremos por la iglesia, por el cuerpo pastoral, para que bajen la instrucción de Dios y nosotros podamos salir. Oremos por los sectores donde vamos a evangelizar, para reclamar esos terrenos. Oremos aún por las personas, pero no lo hagamos solamente el día que vamos a evangelizar 30 minutos antes. Esto tiene que ser constante y esto tiene que ser una oración constante. Señor, yo te pido por el proceso de evangelización de la Iglesia Vida Eterna. Porque es lo que hacía la iglesia primitiva. Dice que cuando esto sucedió, todos fueron llenos del Espíritu Santo y el resultado fue que todos hablaban con denuedo, con poder, con revelación, con propiedad el Evangelio de Dios. A la verdad las intenciones de evangelización son buenas, pero si nosotros las redoblamos con oración, van a ser mejores. Amén. ¿Me siguen hasta acá? ¿Están cómodos? ¿No me han denunciado todavía? Importante. A pesar del temperamento de Juan, va a aparecer ahí, de Pedro y Juan, ellos abrieron la boca con denuedo, no se quedaron callados. Quieren tomarle una foto, memorícelo. Son conclusiones importantes del primer arresto de Pedro y Juan. Si no estás lleno del Espíritu Santo, por favor, no salgas a pelear con paz ciudadana, no abras tu boca, quédate callado. El objetivo no debe detenerse, hay una misión mayor. Aunque a nosotros nos amenacen, nos señalen, el objetivo es, primeramente, evangelizar, segundo, congregarse. Amén. La iglesia debe permanecer unida en un mismo sentir de oración. Unida. ¿Cuál es ese sentir de oración? Orar por la evangelización, orar por las personas que evangelizan, orar por las personas a las que le evangelizamos y orar por las finanzas de la evangelización. Si alguien puede tomar nota de esto y luego lo compartimos en el grupo, mejor, porque yo no lo había notado. La iglesia debe alzar su voz en oración. Y acá quiero detenerme, creo que ya sale. La iglesia en este tiempo y en el nuestro hace todo lo contrario. Alza su voz, pero contra la autoridad, alza su voz contra la injusticia. La iglesia se rebela, generamos una revolución. Y créanme, que si no hubiera sido por esta palabra, yo estaría todavía organizando una revolución para esperar a los de Paz Ciudadana. Todos, salimos con sables, todos, a cortar orejas. Pero la palabra a mí me manda todo lo contrario. Debemos alzar en oración nuestra voz a Dios. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que tenemos un amparo, tenemos un refugio y tenemos un protector. Y cuando nosotros reconocemos ese protector para nuestras vidas, una sensación de seguridad viene a nosotros aunque nos metan en la cárcel, aunque nos persigan, aunque nos pongan multas. Amén. Y lo último es que la iglesia debe buscar la llenura del Espíritu. Vamos a avanzar. Les dije que el mensaje sí iba a ser un poquito largo, pero estamos a buen tiempo todavía. Con el segundo arresto de Pedro. Otra vez, preso Pedro. ¿Qué habrá hecho Pedro en esta vez? Dice la palabra en Hechos capítulo 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos,
se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, les dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Recuerden que Pedro y Pablo habían sido advertidos de que no podían seguir predicando. Los vuelven a tomar. La Biblia dice que los toman con violencia y los meten a la cárcel. Y el Señor, en una muestra de milagro, dice que envía un ángel, abre la cárcel, los saca de la cárcel y les da una instrucción contraria a la que había puesto la autoridad de ese tiempo. Y eso probablemente va a suceder con vida eterna. Dios se va a proveer de un abogado que libere a la iglesia de este tipo de circunstancias. Nosotros debemos confiar de que si no podemos pelear la batalla nosotros con nuestra propia defensa, Dios va a proveer a alguien que lo haga y que nos libere, que nos saque. Pero ¿qué pasa? A pesar de las amenazas, a pesar de las circunstancias, el objetivo y el plan no debe detenerse. Pedro había sido amenazado de que si lo encontraban predicando, le iba a ir mal. Pedro había sido advertido y los discípulos en ese tiempo habían sido advertidos de que no lo volvieran a hacer. Y es lo que dice la autoridad. Y luego viene Dios y ¿saben qué hace? Abre la cárcel y les dice: hagan lo que yo les mandé. ¿Por qué? Porque el Señor entiende en el proceso de crecimiento, de evangelización de un territorio, de que va a venir oposición humana. Las circunstancias en nuestro alrededor no se van a quedar tranquilos por lo que estamos haciendo. Pero nosotros seguimos un objetivo y ese objetivo es la evangelización. Y nosotros obedecemos a Dios. Y nosotros debemos cuidar de obedecer a Dios porque Dios se va a encargar de todo el resto. Amén. ¿Estamos claros hasta acá? Pedro y Juan seguían obedeciendo a Dios. Y debe ser el norte del cristiano en vida eterna. Obedecer a Dios, no obedecer a nuestro carácter. Nuestro carácter probablemente va a generar una situación de revelación, de revolución, de rebelarse a lo que dice la autoridad, quizás de violentarse. Pero la voluntad de Dios y obedecer a la voluntad de Dios es, lo hablamos hace un momento, ser lleno del Espíritu, orar unánimes, ser lleno del Espíritu nuevamente y obedecer a Dios. Sigue diciendo. Vamos con otras de las de Pedro. La tercera. Pedro es arrestado nuevamente. Para sorpresa de todos. Dice, vamos a Hechos capítulo 12. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto, dice, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Dice la palabra, y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. A Pedro lo tenían ya sentenciado, Pedro ya estaba pedido, Pedro se llamaba. Le pusieron un grupo de custodios. Dice 4 grupos de 4. 16 personas cuidando a Pedro. El más buscado. Queremos a Mervin. Pedro ya había batido todo récord de delitos, al parecer. Había revolucionado tanto esa sociedad de que era un reo de alta peligrosidad. Sin embargo, el fin de Pedro ya estaba trazado.
estaba planificado que Herodes lo iba a sacar después de la Pascua. Y la Biblia no dice mucho respecto a lo que iba a pasar en ese día después de la Pascua, pero sí lo revela. Si ya habían matado a Jacobo y habían matado a algunos, ¿qué creen que iba a pasar con Pedro? También estaba listo, estaba sentenciado. Sin juicio en esta vez. Tomaron a Pedro y Pedro no tuvo oportunidad de presentar juicio. Pero sucede algo mucho más poderoso en ese tiempo. Dice Hechos capítulo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, recuerden, por 16 personas. Pero la iglesia, ¿qué dice? No lo voy a leer yo. ¿Qué dice la palabra? La iglesia hacía sin cesar oración. Entonces se nos revela una iglesia nuevamente que está orando. Y no una iglesia cualquiera, una iglesia que había sido llena del Espíritu Santo. Una iglesia que sigue orando. Y es importante que para el proceso de evangelización de vida eterna, nosotros nos convirtamos en intercesores, evangelizadores que con una mano dan con el martillo y con otra mano tienen la espada. Necesitamos una iglesia que no sea activa solo el día de evangelización, sino que esté preparando los cielos durante todo el tiempo previo a la evangelización. Una iglesia que se decida poner en la brecha no solamente el día de la evangelización. Vuelvo y repito, así que Pedro estaba en custodia en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, y he aquí se presentó un ángel del Señor nuevamente. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era en verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro ya tenía su destino firmado. Y para nosotros, probablemente nuestro destino para la humanidad, para la sociedad, esté firmado. El diablo maquina día y noche planes para hacernos daño, para zarandear nuestra vida, para robarnos la salvación que tenemos. Pero Dios se ha provisto de un plan superior que nos ha liberado, nos ha quitado las cadenas, ha apartado a los guardias y nos ha sacado a la calle. Y si Dios ya hizo todo ese trabajo de traerte de donde tú estabas hace muchos años o hace muy poco tiempo, y liberarte y sacarte a la calle, es para un objetivo. Y ese objetivo es hablar con denuedo la palabra de Dios. Si tú hasta hace unos años, hasta hace un mes, no conocías a Dios, y Dios te trajo y te liberó espiritualmente, no te trajo solamente para recrearte en un redil y engordarte como oveja, sino para sacarte. Dios tumbó tus cadenas. Dios apartó los guardias que te aprendían, abrió la cárcel, te sacó a la calle. Y no creas que es una visión como le sucedió a Pedro. No creas que esto es un sueño. No creas que esto es espontáneo y por casualidad. Dios te liberó para un objetivo. Y ese objetivo es predicar el evangelio. Amén. Un amén más convencido al menos. Amén. Dios te liberó. Rompió cadenas, apartó guardias, abrió cárceles para que tú puedas hablar con denuedo y compartir lo que tú en un momento recibiste. Probablemente no estarías acá si alguien no hubiera sido liberado igual, puesto en la calle igual. Amén. Dice, habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él.
Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El pueblo esperaba sangre. A veces Santiago y nuestros alrededores esperan un show como el de unas semanas atrás. Y ya voy a ir terminando. A veces nuestros vecinos y la gente que nos ve predicar espera que rueden cabezas. Se burlan de nosotros, disfrutan. Yo me imagino, yo no me preocupaba por lo que podía pasar acá adentro ese día. Yo me preocupaba por el deleite que estaban sintiendo todas esas personas que nos denuncian cada domingo. Pero quiero decirles, hermanos, que tenemos un amparo superior. Ellos se dieron un banquete ese día, pero la iglesia sigue acá. La iglesia sigue abierta y Vida Eterna sigue evangelizando y Vida Eterna sigue hablando de Cristo y Dios sigue poniendo en libertad a los cautivos. Y eso lo está haciendo Dios por medio de ti. Así que no dudes y pienses que es una visión, porque esto es real. Es la revolución que Dios está implantando en Santiago Centro. Probablemente otras iglesias no han despertado en este nivel, pero lo van a hacer. ¿Y saben quién es la punta de lanza? Vida Eterna. Eres tú que estás en esta iglesia. Así que si te sientes parte de este mover, alaba a Dios. Dale un aplauso a Dios. Glorifica a Dios por lo que Dios está haciendo y lo que va a seguir haciendo. No te quedes fuera de esta fórmula. No te quedes fuera de este plan de Dios. Amén. Voy a seguirles leyendo la historia para no dejárselas mocha. Dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia en ese tiempo no estaba en otro plan, no estaba peleando con las autoridades, no estaba protestando en la calle para que liberaran a Pedro. La iglesia estaba orando. La iglesia seguía orando. Dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Yo me imagino Pedro huyendo de la cárcel, ocultándose, tocando para que le abrieran. Se había escapado de la cárcel nuevamente. Ábrame, ábrame. La muchacha escucha a Pedro y de la emoción sale corriendo y deja a Pedro en la calle. ¿Saben qué representa esas circunstancias cuando el ungido o el evangelista se queda en la calle? Cuando la iglesia no respalda. Cuando tú que sales a evangelizar te expones a ser aprendido, Dios te liberó, sí, pero cuando te escuchan y no te abren la puerta en la iglesia, una muchacha de tu mismo redil, es cuando la iglesia no está respaldando en oración. Pedro se quedó afuera en ese momento. Afortunadamente, dice la Biblia, y ellos le dijeron: está loca, pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Yo me imagino a Pedro: aló, llaman, buenas. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. La iglesia debe orar con tanta fuerza que la respuesta de Dios parezca una locura. La iglesia debe orar con tanta fuerza de modo que la respuesta de Dios nos deje atónitos. La iglesia debe orar con tanta fuerza que los lugares donde nosotros estemos tiemblen. Aquí tiembla tanto que no vamos a saber si es un temblor espiritual o un temblor. Pero hagamos, hermanos, que tiemblen las tinieblas ante la oración de la iglesia. Hagamos que el carácter del cristiano aflore de una manera tal que todo se transforme. Que lo que para nosotros parece locura suceda y se vuelva común en el día a día de la iglesia Vida Eterna.
que para lo que nosotros creemos imposible suceda y nosotros quedemos atónitos ante la respuesta de Dios. Porque Dios dice que aguarda celosamente para bendecir a la iglesia. Pero necesita una iglesia llena del Espíritu Santo y que ore. Amén. Les voy a compartir rápidamente una última parte, solamente se las voy a leer, acerca de el carácter que no debe tener el evangelista, el carácter que debe ceñirse a Dios, ya para ir cerrando. Se los voy a leer rápidamente, Efesios capítulo 4, versículo 17. Para otra entrega les voy a compartir acerca de los arrestos de Pablo, también súper interesante, se los recomiendo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si empero lo habéis oído, habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Hago una pausa. Yo me imagino a Jesús dándole en su momento, en sus conversaciones íntimas con Pedro, diciéndole, abandona tu vieja manera de vivir. Cuando te vayan a aprender, no reacciones como Pedro, con carácter colérico. Aflora el carácter de Cristo. Tu vieja manera de vivir hubiera matado a 10 carabineros ese día. O la mía, ¿no? Para no meterlos a ustedes en la bolsa. Pero el carácter que Cristo me está llamando a ser es un carácter primero lleno del Espíritu y que se sujeta a lo que Dios dice. Dice en el 23, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente y vestir del nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad, por lo cual dejéis la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no matéis a un carabinero. Airaos, pero no cortes una oreja. Airaos, pero deja que el Espíritu Santo responda. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ante los momentos de arresto de Pedro y posibles circunstancias que nosotros vamos a pasar, porque no van a dejar de suceder. Mientras más la iglesia evangelice, más de estas situaciones van a suceder. Pero vamos a tener una iglesia que ora. Pero dice, no deis lugar al diablo. Si el diablo viene a ti y está hablando con voz fuerte y te dice, desalojen en 20 minutos, y los niños se asustan y las mujeres lloran, no deis lugar al diablo. Reacciona como reaccionaría Cristo o como reaccionaría Pedro renacido. Pero no deis lugar al diablo. Si el diablo viene con violencia y quiere violencia, no des más violencia. Si el diablo viene con amenazas y quiere amenazarte, no des amenaza. Si el diablo viene con voz fuerte contra las puertas de la iglesia, confía en que las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia. La iglesia remete en las tinieblas y sus puertas se abren. Sus puertas caen. Así como cayeron las cadenas, así como se apartaron los guardias, así como se abrió la puerta por sí sola, Dios va a abrir puertas para la evangelización. Importante, iglesia, no deis lugar al diablo. Sigue diciendo, ya para ir terminando, en el versículo 29 de Efesios 4:29, en ese mismo capítulo, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar, para que dé gracia a los oyentes. Si te sabes las leyes, no las digas. Si te sabes los argumentos más poderosos para rebatir, no los digas. Solo lo que edifique y entregue gracias.
Un Dios te ama, carabinero airado. Un Dios te ama, seguridad ciudadana violenta. Un Dios te ama, hermano, es suficiente. Ninguna palabra corrompida o torpe salga de tu boca. Y lo más importante, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. No dejes que te abrace la ira, el enojo, el resentimiento. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nos hacen esto? Es necesario. Pero no dejes que eso se apodere de ti. Amén. Vamos a ponernos de pie. Dios nos ha regalado un bonito mensaje. Ahí atrás les van a aparecer las conclusiones generales de esto. Si pueden, le toman foto. Igual lo van a ver en la grabación. 1. Ser santos en nuestra manera de hablar. No alimentar el fruto de la ira. No dar lugar al diablo. Comprender que tenemos un amparo superior, que es Cristo Jesús. Y por último, la iglesia debe orar hasta que las cadenas caigan, las cárceles se abran y los lugares tiemblen. Amén. Les voy a dejar 3 retos. 3 retos más personales y espirituales que nada. Dice: 1. Pídele a Dios que revele cómo es tu carácter. Entra en una conversación con Dios, dile que te revele cómo es tu carácter. Luego, pídele a Dios que moldee ese carácter para que sea un carácter cristocéntrico. Créanme que es difícil cuando Dios empieza a moldar tu carácter. Es muy difícil. Pero cuando hace una bonita forma de tu carácter, de tu forma de ser, pídele a Dios que use tu carácter para evangelizar. Dice la Biblia, y lo leímos, que se maravillaban de que Pedro hablara de la manera que hablaba. Si era un bruto, era un sin letra, era un violento. Pero Pedro fue moldeado y su carácter fue moldeado para evangelizar. Amén. Amado Dios, te doy gracias, Señor. Gracias por esta mañana, Dios. Gracias porque has hablado, Dios. Gracias por tu respaldo, porque nunca falta, Señor Jesús, porque es oportuno, Dios. Gracias por tu oportuno socorro, Señor Jesús, y tu amparo, Dios. Gracias porque las cadenas se caerán, las guardias serán apartadas, las puertas se abrirán por sí solas y tú, Señor, cumplirás tu propósito en la iglesia Vida Eterna. Te damos gracias por la evangelización, Dios, por los recursos que entregas para la evangelización, por el denuedo que pones en nuestros hermanos, Señor, y por la muestra de carácter renacido, Señor Jesús, que hay en nosotros para predicar el evangelio. Te doy gracias, Señor, por los que están en este lugar. ¿Hay alguna persona que nos visita por primera vez? ¿Alguien que ha venido por primera vez? Bienvenidas. No les conozco, pero les amamos. Denle un aplauso a estas hermanas. Bienvenidas. Dios, te doy gracias, Señor, porque tú cada domingo añades a los que han de ser salvos y esto no se detendrá. Dios, te doy gracias, Señor Jesús, por los que se entregan a ti y pertenecen a tu fila, Señor, porque nadie los arrebata de tu mano. En el nombre de Jesús, gracias por la iglesia, Dios. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.